Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hans Eco Garden. Mi nombre es Hans y en este vídeo os voy a mostrar lo fácil y sencillo que es reproducir un limonero por esqueje. ¡Vamos allá! En primer lugar os voy a mostrar las herramientas que voy a hacer servir, que son unas tijeras de podar, una rama procedente de una poda que acabo de hacer, una maceta y el sustrato preparado para los esquejes, que luego os explicaré cómo lo he hecho. Pues bien, tenemos la rama procedente de la poda. Veis que hay una rama principal y luego una secundaria. Esta la vamos a cortar. Quitamos las hojas. Vamos a hacer un corte en diagonal justo debajo del último nudo. Que ahí es donde van a coger bien las raíces. Y tenemos que dejar el nudo siempre por encima del corte. Vamos a quitarle las hojas de arriba. ¿Veis? Y ya tenemos el esqueje preparado. Hagamos el otro, que lo vamos a hacer un poco distinto. Este vamos a dejarle algunas hojas. Ya veréis cómo lo hago. Le vamos a quitar la mayoría, que este tiene bastantes hojas y ramificaciones. Le cortamos las hojas, hemos dejado ese trocito de rama. Y dejamos las tres hojas de arriba. Y lo que pasa es que no las vamos a dejar enteras. Vamos a dejarle solo una parte porque si no el esqueje es tan pequeñito que no tiene fuerza para aguantar a las tres hojas. O sea, las hojas le quitarían fuerza a lo que es el esqueje, entonces no nos saldría raíces. Las tenemos que dejar en pequeñito. ¿Veis? Pues este ya lo tenemos listo también. ¿Veis? El último nudo que vemos por abajo, pues justo por debajo, un corte en diagonal, que absorba bien el agua y las raíces salgan justo en la parte inferior donde está el nudo. ¿Veis? Pues ya tenemos el otro esqueje hecho. ¿Veis? Los dos distintos, uno con hojas, otro sin hojas, y vamos a probar a ver cuál de los dos funciona mejor. Pues ya tenemos el sustrato, como lo preparamos siempre, un poquito de sustrato universal, un poquito de perlita y un poquito de humus de lombriz. Lo generamos bien y ya está preparado para ponerlo en la maceta. Una maceta que esté con bastantes agujeros, que drene bien, que si no las raíces no van a salir, porque si se encharca la tierra las raíces se pudren y como son tan pequeñitas cuando salen y se pudrirían y no saldrían. Hacemos un par de agujeros para introducir nuestros esquejes. Introducimos uno, que queden un par de nudos por debajo de la tierra, mínimo entre 2 y 3 nudos, y en este pues lo mismo. Apretamos bien la tierra, que entre en contacto directo con nuestros esquejes. Acabamos de rellenar para sentarla mejor. Y ya pues tendremos listo lo que sería plantar los esquejes. Supongo que podéis apreciar que son distintos, uno que le hemos dejado las tres hojas recortadas y el otro que le hemos quitado las hojas. Los dos tendrían que salir. Bueno, ahora lo que haremos es grabar el vídeo de cómo han evolucionado los dos esquejes. Entonces, si seguís viendo el vídeo, podréis comprobar si han funcionado o no han funcionado. Vamos a darle un riego para que la tierra se asiente y esté húmeda. Hay que ser generoso, como la maceta tiene buen drenaje y le hemos puesto la perlita, no hay ningún problema que al principio esté un poquito húmeda porque va a drenar bien. La tierra, como la hemos preparado bien, no habrá problema alguno. Y ahora os comentaré un truquillo para los que no podéis estar mucho por el esqueje o los que viváis en un clima que sea muy seco. Entonces, ¿ves? Utilizamos este vaso grande, que lo uso a modo de invernadero, y ahora lo que hacemos es humedecerlo con la regadera un poquito por dentro, ¿vale? Para que la humedad esta le llegue a los esquejes.
Pues si la tierra se seca, pues bueno, al menos el vaso está un poco humedecido y todo ayuda. Ahora lo que se podría hacer es, si veis que hay mucha humedad, pues hacer unos pequeños agujeritos al vaso y ya estaría. El invernadero básicamente lo hacemos para que no pierda las hojas, porque la primera semana, si no tienen bastante humedad, podría perderlas. Entonces no serviría de nada, sería como el otro entonces. Pues ya estamos de vuelta para ver qué tal ha ido nuestros esquejes. Y como podéis ver, los dos han cogido súper bien. Ahora os lo muestro más cerca. Como podéis ver, los dos esquejes han salido súper bien. En los dos tenemos nuevas ramificaciones y nuevas hojas. Quizá en uno hayan salido un poquito más, haya ido un poquito mejor. En el esqueje que dejamos las 3 hojitas, como vemos, han salido bastantes más hojas. El otro, pues bueno, ha ido un poquito más lento. Seguramente las 3 hojas han ayudado a que capte más la luz del sol y haya prosperado el esqueje un poquito mejor. ¿Veis? Las 3 hojas que aún aguantan allí. El hecho de haber puesto el invernadero, el plástico, el vaso que pusimos de plástico en modo invernadero, pues ha hecho que las hojas no hayan caído, porque a veces se caen. A veces esas 3 hojas puede caerse una, las 2, las 3, o sea, pero bueno, podemos dejar 3 hojas, dejar 2, dejar 4, o sea, en principio el número de hojas es indistinto, solamente es para que, bueno, si aguantan, pues que una vez saquen las primeras raíces, pues las hojas hagan que coja más fuerza más rápido. Pues ahora vamos a trasplantar nuestros esquejes. Como siempre, tenemos un poquito de sustrato universal. Ahora estamos tirando lo que sería la perlita para que haya un buen drenaje, sobre todo ahora que nuestros esquejes son pequeñitos todavía. Y ahora añadiremos un poquito de humus de lombriz para que, bueno, tengan suficiente alimento en estas primeras semanas, que son cruciales en el trasplante. Necesitan fuerza nuestros esquejes. Más o menos una parte de sustrato, una parte de perlita y una parte de humus de lombriz. Con esto tendríamos un sustrato perfecto para cualquier esqueje. Ahora lo mezclamos bien, que se mezclen las 3 partes. Y veis, ya estaríamos. Los vamos a trasplantar en estas 2 macetas, que como veis están bien agujereadas, para que tengan un buen drenaje. Y vamos a llenarlas con nuestro sustrato que hemos preparado. Un poquito en cada maceta. Pues estas macetas de momento son temporales, porque la función que queremos hacer es, separar los esquejes. Porque de momento este no es su lugar definitivo. Entonces lo que queremos es separar las raíces, porque si esperamos un poquito más, se van a juntar y luego va a ser muy difícil separarlos y vamos a tener que romper muchas raíces. Y ahora sí, poniéndolos en estas macetas, de momento ya las tenemos cada esqueje en su parte. Ahora podremos ver las raíces que han salido de nuestros esquejes. Pero como veis, está siendo, bueno, ya se han mezclado las raíces de un esqueje con el otro, entonces con cuidado de no romper, no romper ninguna es imposible, de no romper gran parte de las raíces que tienen nuestros esquejes. Miramos de separarlos con cuidado y mantenemos el máximo de raíces posible. Y la tierra que ha quedado en cada esqueje miremos de mantenerla, porque así está enganchada con las raíces. Y ahora este esqueje, el pequeñito, hacemos un agujero, lo asentamos bien, compactamos la tierra para que las raíces que han quedado sueltas vuelvan a entrar en contacto con la tierra y no se creen cámaras de aire. Ahora vamos con el otro, como veis, este ha sacado un poquito más de raíces, bueno, está más grande también, ya se ve. Hacemos un agujero un poquito más amplio
¿eh? Y ponemos nuestro esqueje bien apretado, compactamos bien la tierra también en este, seguimos un poquito más. Hasta arriba. Y ya tendríamos trasplantados nuestros esquejes por separado. Ahora aquí pueden estar unos meses más, hasta la próxima primavera, entonces ya podríamos mirar de hacer el trasplante, no sé si es un lugar definitivo o a un recipiente, una maceta donde las raíces puedan desarrollarse mejor, una maceta más grande. Y ahora, como todo trasplante, ya solo nos quedaría un riego de la tierra para que se acabe de asentar bien, quitando las cámaras de aire que hayan podido quedar. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Interesante, ¿verdad? Si os ha gustado, dadme un like, y no olvidéis suscribiros y activar la campanita, así me ayudaréis a saber que os ha gustado este tipo de contenido y seguir haciendo vídeos. Si tenéis alguna duda, escribidlo en comentarios y os responderé lo antes posible. Hasta pronto.